Queridos amigos, estamos en la radio, estamos en Niwil por AM 680, FM 98.9 y radioniwil.com.ar. Claro, para aquellos que no somos músicos y que tenemos que apañarnos no con la técnica de la música y no podemos ver lo que sucede en una partitura, ni tan siquiera podemos seguir el lenguaje de los músicos, tenemos que recurrir a otras cosas, metáforas, analogías, reglas memotécnicas extrañas, si es que queremos escuchar jazz o algunas otras músicas populares donde la estructura muestra la belleza de la forma y donde la forma también realza la intensidad del concepto. Este es el caso del jazz y del tango, y cuando uno escucha un disco de Fernando Tarrés, este maravilloso músico que estamos compartiendo ahora en esta cortina inicial, obviamente yo, al menos en mi caso, tengo que recurrir a esos viejos trucos que inauguré la primera vez que puse un disco de música popular que iba más allá de una canción cantada. Fernando, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Yo repasando, ¿viste? Cuando se abre el micrófono uno es como que se ilumina un túnel hacia el pasado de tus recuerdos musicales. Uh-huh. Y claro, obviamente los oyentes de jazz y de algunas otras músicas que estamos en la desventaja de no saber música, tenemos que recurrir a ciertos artificios. El músico también lo hace, digamos, más allá del lenguaje, de la notación, de lo que está escrito o de lo sugerido. Hay también otras sensaciones que no tienen que ver sencillamente con la técnica cuando pensás en tal o cual tema o en tal o cual composición. Sí, definitivamente. Sin lugar a dudas, sobre todo en el caso de los compositores, tendemos a pensar de manera conceptual, de manera abstracta, de manera metafórica, de manera cinematográfica, recurrimos al imaginario y demás. En cuanto a lo que vos decís, yo entiendo perfectamente a qué te referís y es válido, pero también hay como un algo que generan ciertas músicas donde el costado, vos hablaste de la forma y del contenido, pero digamos, donde cierto abordaje, llamémosle entre comillas, intelectual, pone a la escucha en una supuesta o una teórica desventaja, y en realidad no está. La música es música y tiene que ser escuchada como una simple exposición a una experiencia sensible y listo. Uh-huh. Digo, hay ciertas músicas que me parece que de algún modo apabullan un poquito a quien las escucha, y justamente me parece que parte del trabajo de los músicos reales es pasar por encima de esa barrera y de alguna manera invitar a quien escucha a no sentirse ni apabullado, ni disminuido, ni amedrentado por la música, e ir directo a la conexión sensible, ¿no? Fernando, estoy pensando en este momento cuando hablas que justamente ciertas músicas que necesitan ciertos, o que uno cree necesitan ciertos requisitos, entre comillas, intelectuales, y que uno a veces lo pone en un 50% del disfrute estético, sensible, uh-huh, del placer, y que hay que superar todo esto. Pensaba en el tango, ¿no? Que yo creo que ha superado por sí mismo esa dificultad, porque claro, cuando escuchás las orquestas de tango, te das cuenta que las instrumentaciones, los arreglos, las orquestaciones, todo lo que está en el tempo, el marcato, en los arrastres, es realmente muy complejo y de diversos y múltiples estilos. Sin embargo, nosotros ahí escuchamos, claro, una música familiar que se llama tango. Sin embargo, en el jazz, para los que también somos oyentes, eso está compartido, ¿viste? Hay un poquito de intelecto y un poquito también de corazón. Sí, absolutamente. Comparto que el tango, para nosotros en Argentina, pero tiene que ver también con una especie de herencia cultural. Digo, no es necesariamente un valor o un baluarte de la música tango en sí, quiero decir. No es, claro, que haya algo que particularmente hace que el tango, que en el tango, o en líneas generales, en el lenguaje del tango, el imaginario o la lingüística atraviese toda la parte intelectual y te llegue. Tiene que ver con que uno, creo que es como un sistema de referencia, digo, creo que el tango en definitiva despierta en nosotros, en nuestro imaginario, va al disco rígido y toca ciertas cuestiones que tendrán que ver con la construcción de cada uno, ¿no? Memorias y demás.
A ver, te doy un ejemplo. Yo viví muchos años fuera de Argentina. Me fui a estudiar, me quedé viviendo ya haciendo mi carrera. Cuando volví, me daba cuenta que había ciertas cuestiones y ciertas músicas que eran, que tocaban fibras que eran absolutamente inexplicables. Entonces digo, en algún momento de mi historia biológica, yo fui expuesto a ciertas cosas, o por ejemplo me pasó también estando afuera arreglar ciertas músicas folclóricas y decir, claro, qué loco, yo esta música jamás le presté atención. Hoy, estando lejos de Argentina en aquel entonces, yo podía resignificarlas. Y si vos me preguntás cuándo yo había aprendido esa canción, no tengo la más remota idea, en un acto escolar. Entonces digo, me parece que en el caso del tango, en donde sí, en la historia del tango hay un refinamiento técnico y lingüístico y demás que es tremendo, ¿no? Es como una música muy sofisticada. A nosotros nos llega de manera más directa porque creo que hay como toda una cuestión asociativa que nos remite a cosas. Claro. Desde la danza hasta ciertas cuestiones en el imaginario visual de lo que es el tango. En el jazz, en definitiva, no es nuestra música, digo, sí de nosotros los músicos, pero quiero decir, para una persona en Argentina, el jazz en líneas generales, conforme el jazz, hablamos de jazz más moderno, sí, se vuelve como un poco como extremadamente abstracto y por eso se pone un poco cuesta arriba, pero ahí es donde me parece que el trabajo del músico es allanarle el camino a quien escucha y justamente no esconderse atrás de toda esa maraña, esa telaraña intelectual y acordarse que en definitiva hay un otro que está escuchando y que la conexión tiene que ser enteramente visceral y sensible, ¿no? Yo no quiero exagerar porque seguramente tal vez acierte en este caso. Hace más o menos 20 años vos viniste a Mendoza y compartiste con Antoine Lutz, un francés. ¿Estoy recordando mal, Fernando? No, es correcto. Yo fui hace más o menos 20 años, exactamente 20 años, fue en 1997. Yo estuve, 20 años, mira, tenía miedo de acertar. Sí, era eso, fue exactamente hace 20 años. Yo fui en esa época 1 o 2 veces a Mendoza, cuando yo todavía vivía en Nueva York, y llegué con los músicos con los que yo trabajaba en ese momento. Y después, de hecho, extrañamente, desde que vivo en la Argentina, que hace 7 años más o menos, o sea que volví, nunca toqué con mis proyectos, excepto recientemente, que fui 3 veces, pero con un proyecto más nuevo que tengo que mezcla música y teatro con Leonardo Albaraglia. Pero de todos los proyectos musicales que he tenido después, nunca tuve la suerte de aterrizar en Mendoza desde aquella vez que vos estás recordando. Sí, recuerdo muy claramente que grabamos en un aparato muy sofisticado, en un grabador así muy grande. En las escaleras del Teatro Independencia grabamos una larga nota que vos tuviste la paciencia de ofrecerme, y recuerdo claramente incluso el ambiente del Teatro Independencia de aquella noche de hace 2 décadas, donde vos te manejabas con mucha ductilidad y con mucha tibieza entre el folclore, lo piazzolano y también el jazz puramente dicho, ¿no? Desde entonces ha sido una característica tuya en todas las cosas que has hecho, ¿no? Sí, están esa trilogía lingüística ahí mezclada, digamos, con algo también a nivel formal y demás, volviendo a lo primero que dijiste cuando abriste la nota, hay algo, sobre todo en el aspecto formal, en donde también se cuela mucho la música clásica contemporánea. Digo, yo estudié toda mi vida, de hecho mi formación es enteramente académica y nunca hice música enteramente académica. Es una de esas cosas raras que pasan, pero digo, estudié siempre la guitarra como instrumento clásico y a nivel composicional siempre estudié en ámbitos académicos, pero nunca jamás me desarrollé profesionalmente en esos mismos ámbitos. Y el jazz, yo en el jazz lo que encontré fue un vehículo, más que en el jazz, en los músicos de jazz, encontré un vehículo que me permitía abrir el juego a otro lugar de vuelta, un poco más sensible y experiencial y sobre todo de lo inmediato, de la improvisación, y entonces me pude valer de excelentes músicos siempre para de alguna manera encontrar ahí un punto de fuga para estas cosas que se arraigan en el tango, en el folclore, en cosas que tienen que ver con nuestra música, ¿no? Pero digo, nunca fui un estudioso ni del folclore ni del tango. Sin embargo, siempre he estado ahí como cerca, como un poco en tierra de nadie, medio de prestadito en muchos lugares.
Pero sí, el mundo cercano a Astor Piazzolla, digo, incluso lo has abordado, ¿no? Sí, lo de Piazzolla es raro. Primero porque Piazzolla, más allá que claramente es tango y todo lo demás, ha sido la puerta de entrada al tango de muchos escuchas, de muchos oyentes, pero también de muchos músicos que no son tangueros y que nunca se hubieran acercado al tango. Digo, Piazzolla justamente lo que hace, o una de las muchas cosas que hizo, que generó, fue una especie de universalización de un lenguaje que es altamente cerrado en algo, o digamos encriptado, para quien no lo conoce, y Astor lo que hizo fue de alguna manera universalizar, o tomó códigos más universalizados y los introdujo, y entonces por eso para la gente más joven es mucho más fácil entrar al tango por la puerta de Piazzolla, aun cuando es un músico muy sofisticado, sigue siendo más simple que llegar al tango a través de músicos que quizás son más simples estructuralmente, pero más encriptados en cuanto al lenguaje que hablan. Claro, sí. Entonces Piazzolla de alguna manera para mí siempre fue ese llegar al tango desde él. Cuando era muy joven, yo Piazzolla lo vi tocar en vivo una única vez y no tenía ninguna noción de... Me maravilló el concierto, recuerdo vívidamente lo que sentí paso a paso en ese concierto. Fue en el año 1987, en un lugar espantoso en Córdoba, en un estadio de básquet, digo, devenido en lugar de concierto, con una acústica espantosa, una noche que hacía un frío infernal, y recuerdo haber escuchado eso, me mató, o sea, no podía reponerme del concierto, pero yo no tenía ni la más remota conciencia de la magnitud de lo que estaba escuchando, o sea, sí sensiblemente. Yo hasta el día de hoy me acuerdo la emoción del concierto. Muchos años después, ya estando en Estados Unidos, escuché los 3 discos que sacó American Clave, que eran Hora Cero, La Camorra y ese que tiene el bailarín, no sé qué más tiene el título, un disco rojo. Fueron 3 discos que Luna, 3 discos o algo así, que avanzado en su carrera, Piazzolla grabó en Estados Unidos. Sí. Y son como tremendos, sobre todo, bueno, La Camorra y Hora Cero son sublimes. Y yo estaba escuchando esa banda, o sea, la banda venía de grabar esos discos, claro. O sea, estaba como en su punto caramelo. Y yo no tenía ninguna conciencia de nadie, y de pronto fui expuesto a eso y fue como un mazazo en la cabeza, tremendo. O sea que tengo la sensación, obviamente, como a vos y como a muchas otras personas, más o menos de la misma generación, más allá de los 40 años, nos ha pasado que, bueno, entrar al mundo tan complejo del tango a través de Astor Piazzolla, y después uno empieza a comprender que incluso en otras orquestas hay más complejidad, muchísima más complejidad que en la música de Astor Piazzolla. Sin embargo, yo no sé si coincidís en esto, y obviamente le estoy preguntando a la persona indicada. Lo que hizo Piazzolla fue simplificar y abrir el estilo, ¿no? Mostrar acaso lo que hacía Alfredo Gobbi en 30 segundos, él lo hace en 30 minutos, o en 3 minutos, digo. Sí, más que simplificar, yo diría sintetizar sería la palabra, porque simplificar hablaría otra cosa. Lo que él logró fue como una cuestión de síntesis muy tremenda, en donde con muy pocos elementos sofisticados y combinados de una manera muy sutil, pero con muy poca información, Astor te sitúa en un lugar inmediatamente. Y eso es como un poder que yo creo que ni él debe haber tenido idea en vida de cómo pasó. Digo, claramente era un tipo muy bicho y muy intuitivo y sabía de su talento y de su capacidad, pero creo que nunca de haber desculado qué era lo que encontró. Es como decirte, descubrió la pólvora, sabía que era algo muy importante lo que había descubierto, pero no sé si tenía clara conciencia de qué, porque hay algo misterioso, si se quiere. Como vos decís, el tipo en realidad no hizo música más dificultosa, sí hizo música más llamativa, más desafiante, y se animó a correrse del código. Entonces, por eso lo andaban buscando para pelearlo un poco. Pero digo, no, en realidad no era porque él hizo una cosa rara, que de alguna manera la pasó difícil en algún momento, sino porque hizo una cosa que se corría del código. Había otras músicas en su misma época que eran infinitamente más complejas, más oscuras, más disonantes que la de él. Lo que pasa es que el tipo puso los ingredientes correctos en la música correcta en un tiempo dado, y bueno, nada, explotó.
Sí, sí, seguramente. Fernando, bueno, vos sos la persona indicada también para hablar ahora ya sobre el final de la charla de esto. Claro, cuando uno hace canciones, la música está puesta a favor o en compañía de las palabras, de la palabra cantada, ¿no? Bueno, ni hablar obviamente cuando hay diálogos de instrumentos, pero vos fuiste más allá y te animaste a ponerle música a la palabra dicha o actuada, que por lo general a veces entran en competencia, ¿viste? No son hermanitas, no van de la mano. Cuesta que algo congenie en ese sentido, porque sí, el que dice tiende a tomarse de la cola de la música e incluso a terminar variando su modo de decir las cosas, o al revés. ¿Cómo lo resolviste? Como Piazzolla, con magia, nadie sabe. No, es muy inteligente lo que observas, porque la palabra, por un lado, monopoliza, pero por otro lado, la música seduce y puede terminar justamente desviando esa autonomía de la palabra. Sería muy fácil que un actor conmovido por el poder de la música se vea tan condicionado, sí, claro, que termine atrapado en las redes de lo que le plantea el músico. Yo honestamente creo que ahí tiene que ver lo hermoso de lo que ha pasado con ese grupo de trabajo, tanto con Leo Sbaraglia como con mis otros dos compañeros músicos, que son Damián Bolotín y Jerónimo Carmona. Es primero que son todos artistas excepcionales. Y segundo, que sí, el concepto fue, quizá de lleno, violar la teoría de que tiene que haber un encadenamiento de mando o de jerarquía en donde el cerebro y la emotividad de quien escucha necesita que le des la comida digerida y que le ordenes el plato. Uh-huh. El concepto es justamente una especie de sobrealimentación de los sentidos, en donde en lugar de ser como el cine o el teatro, peor aún, el teatro en ese sentido a mí no me gusta, que es el lugar que ocupa la música, es bastante triste. Pero en el cine, digamos que hay un lugar importante para la música, es un lugar muy funcional. La música, claro, lo que tiene que hacer sería como un resaltador que subraya la emoción que el director quiere. Y nosotros jamás trabajamos así. Son 3 planos distintos, que es la imagen que se proyecta en la pantalla, la actuación, lectura, dramatización que lleva adelante el actor, y la música que vamos haciendo en vivo. Los 3 elementos están usados a un 100%, y te diría tienen el ordenamiento desordenado o aparentemente desordenado que tienen las olas del mar. Digo, viste que si vos te quedás mirando el mar, las olas no están ordenadas, pero existe alguna loca manera en la que todo de alguna manera trabaja. Bueno, esto funciona del mismo modo, o sea, en ese oleaje el actor no busca en la música un lugar de reafirmación, sino un codiscurso. Es como si vos tuvieras 3 dispositivos, la música, la imagen y la palabra, que van a contar un mismo cuento, pero con absoluta libertad y una relativa coordinación en el tiempo. Pero a veces incluso hay desplazamientos. Y lo que eso genera en quien escucha es absolutamente maravilloso. Es como si vos estuvieras viendo la misma película 3 veces al mismo tiempo, pero contada de 3 maneras distintas. O como si tuviéramos la posibilidad de mirar a un mismo objeto desde 3 puntos de vista simultáneos. Una experiencia que no es muy humana. Entonces, claro, es de una satisfacción porque la adrenalina te bombea la cabeza, ¿no? Ciertamente. Bueno, Fernando, ha sido un gusto reencontrarte después de 20 años en charla aquí para la misma radio, para Radio New Will de Mendoza. Buenísimo, un gusto para mí, buenísimo que siga estando la radio, buenísimo que la radio siga teniendo espacios después de 20 años para el arte y para la gente que apuesta a estas cosas, así que te lo agradezco de corazón. Bueno, hasta pronto, Fernando, muchas gracias. Un abrazo grande. Bueno, un gran músico argentino, un tipo con una visión musical, intelectual, absolutamente seductora, y con una obra realmente interesante. Usted habrá visto por ahí los discos del sello Bau. Bueno, el sello Bau fue una creación de Fernando Tarrés.